Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchísimas gracias por participar con nosotros en esta clase maestra. Muchas gracias a todos los participantes por sumarse. Buenas Realmente, noches, Charo, y buenas noches con todos y todas. sí. eh, Les decía a los participantes muchas gracias por sumarse. Muchas gracias, Juan Carlos, por brindarnos esta charla. Esperemos que todos la aprovechen y puedan aprovechar la experiencia de nuestro expositor. Ahora en un ratito vamos a explicar cómo va a ser la dinámica de este evento. En primer lugar, quiero, presentarme yo. Yo soy María Rosario Bruera, soy directora y profesora en la Academia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Trabajo en consultoría y hago coaching y formación de talento en ciencia de datos y los voy a estar acompañando durante esta noche. Y a cargo de esta clase maestra nos acompaña como expositor Juan Carlos Ore, que es consultor en Data y Analytics con una gran trayectoria en ese rubro. Fue Chief Data Officer de Credit Corp Capital en Perú, en Colombia, en Chile y en Panamá, y de Scotiabank en Perú. Tiene más de 20 años de experiencia implementando programas de gestión de datos que nos ayudan a tomar mejores decisiones, y es docente también de posgrado y miembro fundador de la asociación CDO Latam. Así que espero que aprovechen y escuchen toda esta experiencia que él tiene para brindarles en esta charla. Les invitamos que si tienen cualquier consulta, para no interrumpir la sesión, la dejen por favor en la opción de preguntas y respuestas, que es un botón que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar la charla vamos a tener un espacio para responderla. Y asimismo también vamos a poner una encuesta de satisfacción para que ustedes puedan brindarnos su opinión, y van a ingresar a la encuesta haciendo clic en un link que les va a compartir la asistente del evento. Les agradecemos muchísimo su respuesta a esta encuesta porque nos ayuda a mejorar todos estos eventos. Entonces, vamos a empezar a charlar un rato con Juan Carlos. Muy buenas noches. Realmente un gusto que puedas participar con nosotros y nos des esta visión que tienes sobre los datos. Y a mí me gustaría iniciar esta charla con una pregunta que tengo y que creo que la comparten muchas personas, que es la siguiente. Hoy en día todas las empresas saben, y es algo que nadie discute, que la inteligencia artificial y la analítica avanzada es lo que de algún modo le da una ventaja competitiva a una empresa para mejorar sus beneficios y además posicionarse en el mercado como verdaderamente una empresa transformadora, mejorar la experiencia de usuario de su cliente, en fin, todos acordamos de que eso realmente va necesariamente de la mano de una cultura de datos y de nuevas tecnologías analíticas como la inteligencia artificial. Ahora bien, en ese contexto también se observa que muchas empresas hacen grandes inversiones y no necesariamente obtienen los resultados que esperan. A algunas les va mejor, a otras no les va tan bien, y finalmente hay muchas empresas que verdaderamente han encontrado barreras que no han podido salvar y que están como desilusionadas en todo esto. Entonces, a mí me gustaría que Juan Carlos, en toda su exposición, también nos cuente un poco cuál es su visión de estas barreras que hacen que a veces las empresas no puedan adoptar una tecnología en donde eh, culturalmente está aceptada, pero de alguna forma no se puede asimilar. ¿Cuáles son esas barreras que hacen que estos eh, nuevos avances en la inteligencia artificial no sean tan fáciles, y de qué manera también podrían salvarse esas barreras? Así que, Juan Carlos, si te parece, te dejo la pregunta y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Charo, nuevamente por la invitación y por la pregunta. Y la vamos a responder durante la presentación. Voy a ir un segundo. Mm, Me confirma si lo ven, por favor. Sí, está perfecto.
efectivamente no podíamos iniciar esta sesión sin tocar el tema que está de moda, ¿no? La inteligencia artificial generativa, ¿no? O el famoso ChatGPT, ¿no? Lo vemos en todo lado, lo vemos en las noticias, en las publicaciones. Uy, perdón, pues, me colgo. Bueno, suele pasar. Ok, voy a dejar de compartir y voy a... Bueno, estaba mencionando que todo el mundo, bueno, en todo lado escuchamos ahora sobre la famosa inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero ¿cómo en verdad la podemos aprovechar, ¿no? Aparte de la generación de texto que ya hemos visto, de la generación de imágenes, generación de video, ¿no? ¿Cómo finalmente nosotros podemos llevar esto a nuestras empresas y hacer que sea un diferenciador, como bien mencionaba Charo, ¿no? ¿Cómo finalmente esto nos va a permitir generar eficiencias o su defecto generar más ingresos, que es lo que todos buscamos en nuestras organizaciones? Ahora sí voy a tratar de compartir. Un segundo. Share screen. Um, ya ve, ¿no? Sí, sí. Ok, sí. Y me encontraba en este slide, ¿no? Em, ok, entonces estábamos hablando sobre qué significa esto para las empresas, ¿no? Y según este estudio que estamos viendo aquí a la derecha de McKinsey, llamado El potencial económico de la inteligencia artificial generativa, publicado recientemente, este mes, en 63 casos de uso, la inteligencia artificial generativa tiene el potencial de generar entre 2,6 a 4,4 billones de dólares en valor para todas esas industrias que estamos viendo acá, ¿no? Al izquierdo, ¿no? Como ven, en parte superior, ¿no? Ahí están las áreas en las cuales por cada una de estas industrias se ha estimado que se generaría este valor y hay bastante impacto por marketing y ventas, ¿no? Justamente por la capacidad para poder generar nuevas formas de comunicarnos con nuestros clientes, que los chatbots ya no sean simplemente opciones, ¿no? O un menú para ir seleccionando, sino que sea como una conversación, como lo hemos visto y seguro todos han utilizado el famoso ChatGPT, ¿no? Que parece que nos está respondiendo, ¿no? Pero el objetivo es que nos responda cuando de nuestra empresa, y ahí viene el reto, ¿no? Em, entonces, eh, pero ¿cuál es la gasolina para toda esta inteligencia artificial? ¿De qué se alimenta? Hay un post de Sol Rashidi, que es la Chief Data and Analytics Officer de Estée Lauder, que es una empresa de cosméticos y belleza, al cual yo siempre hago referencia, ¿ya? Sobre todo ahora considerando todo este hype que veníamos conversando que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Sol nos dice que finalmente siempre volvemos a la data, siempre volvemos a lo básico, ¿no? Antes de preguntarnos si tenemos una estrategia de inteligencia artificial, demos dos pasos atrás y veamos si ya tenemos una estrategia de datos, ¿no? Y eso, Charo, lo amarro mucho a lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? ¿Por qué es que las empresas muchas veces se ve que están fallando en su implementación de estos proyectos, ¿no? Y yo diría que una de las principales razones es esta, porque eh, no hemos em, trabajado en las bases, ¿no? Estamos construyendo el segundo piso, pero las columnas de esta casa en verdad no han sido correctamente bien plantadas, ¿no? ¿Y cuáles son estas columnas? Es toda nuestra estrategia de data que nos va a permitir sobre esta, ¿no? Desarrollar una estrategia de analítica avanzada. Entonces necesitamos una estrategia de datos sólida y establecida para poder aprovechar
de mejor manera la analítica avanzada, ¿no? ¿Qué hace por atrás ChatGPT, ¿no? Y otros modelos, ¿no? Consumen una enorme cantidad de información para darnos un resultado, ¿no? Y cuando nosotros lo conectemos estos modelos a la información de nuestra empresa, ¿no? Eh, reflexionen un poquito, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que está la información en cada una de sus organizaciones? ¿Está lista para ser consumida por uno de estos modelos? ¿Está ordenada? ¿Está en un solo repositorio? ¿O vamos a tener que acceder a realizar acciones previas para poder llevar esta información hacia estos modelos? Entonces, y acá me voy a tomar unos minutos más en este slide, ¿no? Y ¿cómo se encuentra la data en nuestras organizaciones, ¿no? Y este gráfico es uno de mis favoritos, ¿no? Que muestra claramente los estadios de la transformación de los datos, ¿no? Y pasar de uno hacia el otro no es tan simple, ¿no? Em, Acá vemos, ¿no? Que en el primero ya tenemos la información, ¿no? Digamos, acá se muestra la data, ¿no? Como un conjunto de piezas de Lego, ¿no? Que está ahí disponible, ¿no? Pero yo diría inclusive un paso anterior es identificar qué datos vamos a necesitar. ¿Dónde están estos datos? ¿Cómo vamos a obtener todas esas piezas de Lego que estamos viendo acá? Están en un sistema fuente, en un core, en un CRM, en un ERP, o de pronto debemos utilizar eh, teles que están en la máquina de alguien o en algún repositorio. La pregunta del millón es ¿por qué esos datos que son de gran importancia y que hemos identificado que los necesitamos no se encuentran en un sistema, ¿no? Como lo que mencioné en ese momento, que están en un Excel, ¿no? Como yo me aseguro de que si accedo a ese dato, ¿no? Ese dato va a ser íntegro y no ha sido no ha sido modificado por la persona que manipula ese Excel, ¿no? Esa hoja. Ok, y asumamos que ya hemos identificado cuáles son esos datos, ¿no? Ya hemos identificado que los datos son los datos de contacto del cliente, son los datos de los saldos de las cuentas, ¿no? Y son los datos de las transacciones de las tarjetas de crédito, ¿no? Y hemos identificado dónde están. Entonces, ya tenemos el- el- la primera parte de esta imagen, no que es la parte de arriba, ¿no? En el siguiente punto tenemos que ordenar toda la información. ¿Dónde la vamos a ordenar? ¿En qué repositorio lo vamos a poner? Que no solo yo, Juan Carlos Oré, del área de, digamos, eh, riesgos de la empresa, eh, me vea beneficiado de, de esta información que yo ya he identificado y he extraído. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo todo ese esfuerzo de extraer la información, pongamos, juntarla o cruzarla para poder llegar a un resultado, ¿no? Y orden, y ya esté de cierta manera lista para ser utilizada. Si viene otra persona de finanzas, necesita la misma información, va a ser el mismo esfuerzo, ¿no? Eso es el esfuerzo duplicado. Si viene otra persona, triplicado. Y así es, eso sucede infinidad de veces les puedo apostar que esto también está sucediendo actualmente en sus empresas, ¿no? Hay una ineficiencia porque muchas personas están yendo a buscar el mismo dato, ¿no? Y haciendo los mismos esfuerzos para poder pasar por estos estadios que estamos viendo acá, ¿no? Para poder extraer la data, para poder ordenar la data, para poder arreglarla y dejarla lista, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos una estrategia de datos? Si tenemos una estrategia de datos, vamos a poder ordenar toda esta información de forma automática y sistematizada, ¿no? Eh, em, Diseñarla o estructurarla de una forma de que todos puedan acceder, de que cuando venga el de finanzas, de que cuando venga el de riesgos, de que cuando venga el de comercial, pueda accederla, y para eso se necesitan arquitectos de data, ¿no? Para eso se necesitan personas que puedan diseñar eh, capas en donde la información se pueda consumir, ¿no? Y eso lo van a ver en el programa, ¿no?
cómo diseñan la información para que después pueda ser consumida, ¿no? Y cómo se diseña también para que pueda ser consumida dependiendo de quién la consuma. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces el gerente de tarjetas de crédito, siguiendo en el negocio que he estado en los últimos años, que es banco, ¿no? El gerente de tarjetas de crédito o el VP de tarjetas de crédito no necesariamente va a ser un query para poder acceder a la información o acceder directamente a la base de datos. Va a entrar a un reporte, ¿no? Para ver la información, ¿no? Y esto ha pasado por una serie de transformaciones para que llegue, ¿no? Pero el analista del área de tarjetas de crédito sí va a requerir ver los datos, mapearlos, ¿no? Entenderlos y en base a eso crear reportes o algún modelo, ¿no? O el científico de datos hacer algún modelo. Entonces, dependiendo quién utilice la información, va a necesitarla de una forma u otra, ¿no? Y es, y es ahí donde ustedes acá en el programa van a poder identificar las distintas formas como se construyen estos productos de data y cómo, obviamente, con las capas de seguridad necesarias, ¿no? Y cumpliendo todos los estándares necesarios, podemos asegurar y podemos disponibilizar la información a los usuarios dentro de las empresas. Entonces, bueno, conseguimos la data, la ordenamos, ¿no? La arreglamos en algún, en alguna base de datos, listo, ¿no? Y la ponemos en un reporte, ¿no? Ahora, ustedes se sorprenderán de la cantidad de reportes que se preparan, ¿no? En las empresas y que no se utilizan, ¿no? Eh, Solamente que ahora es bastante fácil poder medir el uso de los reportes, ¿no? Eh, Se requieren, no sé, unos 20 reportes, ¿no? Y de estos, aproximadamente 6 no se van a utilizar, ¿no? Era solo porque ya tenían el reporte, ¿no? Y simplemente quieren seguir teniendo el reporte, pero nadie accede a esta información y nadie lo utiliza, ¿no? Entonces no es construir reportes por construir, ¿no? ¿Cuál es el call to action que finalmente nos está generando esta información? Ok, y hemos construido todo esto ¿para qué? ¿No? He construido todo esto porque estoy presentando esta información para lograr una aprobación de una campaña de marketing. Estoy presentando todo esto para lograr tener más vendedores en un canal de venta, qué sé yo. ¿Qué quiero lograr con esto, ¿no? Y eso es lo que siempre debemos tener en cuenta. No estamos haciendo todo este trabajo de traer la información, ordenarla. ¿Qué? ¿Qué objetivo de negocio va a ir amarrado a esto? ¿Qué es lo que quiero conseguir de negocio, ¿no? Eh, Al hacer todo ese esfuerzo que estamos viendo. Ahora, en el mundo ideal, la información va a venir de forma correcta y me refiero sin impurezas y sin problemas de calidad, ¿no? Pero sabemos que esto no es el caso, ¿no? ¿Y quién decide quién es un nivel de calidad apropiado, ¿no? Eh, y esto va a depender mucho del caso de uso y también lo van a ver en el programa cuando hablen de gobierno de datos, ¿no? Cómo es que se asignan dueños a los datos y estos son los que definen los niveles aceptables de la información. Por ejemplo, si yo voy a hacer una campaña por el Día de la Madre y la voy a enviar por emails, ¿no? Necesito asegurar que se tenga obviamente el dato correcto de los emails, ¿no? Ahora, que es un dato correcto. Si yo solo mido de que exista, que cada una de mis clientes tenga un email, eso no me asegura de que el email asignado a Juan Carlos Suárez sea el correcto. Porque el registro del email puede decir no tiene gmail, @gmail.com. Y lo he visto, ¿ah? Lo he visto con mis propios ojos en la vida real. Esto pasa en muchas empresas, ¿no? Es más, y seguro le pasa a muchos de ustedes también que le llegan eh, facturas, los llaman eh, diciendo que deben
que deben algún recibo de, no sé, de teléfono, algún recibo de tarjeta, qué sé yo, ¿no? Y le dicen, oye, Juan Pérez, oye, pero yo no soy Juan Pérez, yo soy Juan Carlos Orey, ¿por qué me estás mandando esto? Ah, no, nosotros tenemos en nuestro sistema asignado de que este es su correo o que este es su teléfono, ¿no? Problema de calidad de datos. Entonces, ¿cómo yo puedo comunicarme de forma correcta con mis clientes si no tengo los datos correctos, ¿no? Y eso también lo van a ver en parte de gobierno de datos. Y como les decía, ¿no? Es importante el call to action, ¿no? Y es ahí donde ya los datos se vuelven accionables y son útiles, ¿no? Ahora, lo que pasa en muchas organizaciones es lo que vemos en la parte inferior del gráfico, ¿no? Que finalmente eh, damos la información y está desplegada por todos lados, está en la máquina de María, ¿no? Ella tiene toda la base de clientes y resulta que María se enfermó y nadie puede acceder a la base de datos de clientes. No tenemos los niveles de seguridad apropiados para proteger la base de datos de clientes, ¿no? Entonces, si la información va a estar de esa forma, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esas tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, de inteligencia artificial generativa, ¿no? Podemos de pronto hacer un pequeño modelo, ¿no? Con algunos datos forzados que hemos conseguido, ¿no? Pero eso no va a ser sostenible en el tiempo. No va a funcionar, y eso se los aseguro, ¿no? Entonces debemos trabajar en una estrategia de datos completa, ¿no? Que maneje todo el ciclo de vida de la información y que asegure que cuando se trabaje en una estrategia de analítica avanzada, se puedan utilizar los datos de forma correcta. Ahora, siguiendo con los slides, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de una estrategia de data analytics, ¿no? Em, pero antes quería mencionarles que hay una investigación del MIT, esta Universidad de Estados Unidos, donde dice que el 44% de los líderes han identificado que la falta de gestión de datos, no todos los que les mencionaba en su momento, ¿no? Desde cómo consigo los datos, eh, cómo los ordeno, cómo los limpio, cómo los estructuro, cómo los pongo a disposición, ¿no? La falta de una gestión de datos impide que sus organizaciones se conviertan en organizaciones data-driven y que utilicen de forma correcta la información. Aún más, el 39%, ya el casi 40% de estos líderes atribuyen que sus empresas no se convierten en data-driven por la lentitud en el procesamiento de datos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que yo necesito la información de los clientes a las 5 de la mañana lista para poder mostrar sus saldos, para poder mostrar sus movimientos, ¿no? Y esta información, y todo este procesamiento, todos estos cálculos que se requieren hacer, no están, ¿no? Entonces, es un 40%. Ahora, a lo largo de los años, el poder computacional eh, ha ido avanzando y el costo ha ido disminuyendo eh, de una manera exponencial. Entonces, no se trata de un problema de poder computacional, no es que yo asigne más poder computacional para poder procesar estos datos. Lo que está pasando ahí es que no he estructurado bien, no he estructurado, perdón, de forma correcta, ¿no? Eh, todos estos procesos para poder obtener la información eh, de- cuando la necesite, ¿no? Es decir, se requiere una arquitectura que asegure que los datos puedan procesarse de forma correcta, ¿no? Y también lo van a ver en el programa los distintos roles que existen en estos equipos y uno muy importante es el ingeniero de datos, ¿no? Asegura que estas tuberías por donde fluye toda la información, ¿sí? Procesen la información de forma correcta, sean eficientes
y no se degraden en el tiempo, ¿no? Esa es la parte de ingeniería de datos y también los científicos de datos para la parte del modelamiento y de la generación de los, eh, de los modelos analíticos. Entonces, los componentes de una estrategia de Data y Analytics, ¿no? Em, Comenzando por el A, ¿no? Tenemos este rol de CDO o responsable de toda la estrategia de Data y Analytics, ¿no? Y esa es toda la capa estratégica. Ahora, m- muy importante, ya aquí, es que este rol sea un nexo entre el negocio y los equipos de Data y Analytics. ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo de una estrategia de Data y Analytics debe ir de la mano con los objetivos del negocio. Si un CDO no conoce cuáles son los objetivos de su negocio, estoy seguro de que la estrategia de Data y Analytics no va a funcionar. Entonces siempre tiene que estar alineado a los objetivos del negocio. Pues siempre tiene que ir de la mano. Si el negocio gira para la izquierda, giramos para la izquierda. Si el negocio gira para la derecha, giramos para la derecha. Entonces, aquí es donde se define toda esta parte estratégica y toda esta visión estratégica de Data Analytics, ¿no? Después tenemos una capa táctica, ¿no? Y aquí es donde están las capacidades para construir todo esto que les mencionaba, todos los equipos encargados y todos los procesos y todos los procedimientos para asegurar que esto fluya de forma correcta. También se estructuran comités internamente, y esto lo van a ver eh, cuando vean gobierno de datos, ¿no? Se diseñan comités en los cuales ya se habla internamente sobre temas de datos dentro de la empresa, ¿no? Está sentada la persona de finanzas, está sentada la persona de comercial, está sentada la persona de recursos humanos hablando de temas de datos, ¿no? Y mejoramos también los skills de los colaboradores con respecto al uso de la Data Analytics. Eso lo vamos a ver en el siguiente slide, ¿no? Muy importante también el tema de regulación, y esto también se toca en el programa, ¿no? Em, ¿Cómo nos aseguramos de que se estén diseñando productos que cumplan con las regulaciones, con regulación de datos personales, ¿no? Hace un tiempo, bueno, ya hace unos años, ¿no? Se implementó la famosa GDPR, que es esta regulación europea que regula el uso de los datos personales y, digamos, esto fue lo que impulsó el desarrollo de la regulación de la ley de protección de datos personales tanto en el Perú como en otros países. ¿Y ahora de qué se está hablando? De una ley de la inteligencia artificial nuevamente promovida por la Unión Europea, ¿no? Que se ha aprobado hace unas semanas, ¿no? Y este es un sistema, ¿qué dice esta regla? ¿No? Se enfoca principalmente en reglas, escúchenme, sobre calidad de datos, ¿no? Calidad de datos con los cuales se va a alimentar a los modelos. Trazabilidad de los datos. ¿A qué me refiero con trazabilidad? ¿De dónde viene esta información? ¿No? Modelos están siendo alimentados por qué datos y estos datos de dónde están viniendo. Tenemos el flujo de estos datos, sabemos cuál es el camino que han recorrido para llegar al modelo y esta calidad y esta trazabilidad la logramos con un correcto programa de gobierno de datos, ¿no? Se enfoca también en la transparencia y en la supervisión humana y en que podamos explicar el resultado de los modelos, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, si se diseña un modelo para scoring de riesgos, ¿no? Yo tengo que ser capaz de explicar por qué está dando este resultado. No puede ser una caja negra esto, ¿no? También tiene como objetivo abordar cuestiones éticas. Y la piedra angular de esta ley de inteligencia artificial es un sistema de clasificación que determina el nivel de riesgo, ¿no? Eh, que se puede presentar para la salud y para la seguridad o los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y está clasificado en inaceptable,
alto, limitado y mínimo, si no me equivoco, ¿no? En esos, tiene 4 niveles. Ahora, ¿cómo es que eh, se va a calificar exactamente cada uno de esos niveles? Si bien la ley ahorita está de forma muy general, todavía falta todos los detalles, ¿no? Y todavía va a ser, todavía se va a implementar digamos, va a entrar en vigencia en un par de años, si no me equivoco. Pero eso también lo van a ver en el programa, ¿no? La de regulación, no solo en uso de datos personales, hay regulaciones que son propias de las industrias, ¿no? Y la regulación en inteligencia artificial, que es lo nuevo que ha salido, ¿no? ¿Cómo me aseguro, ¿no? Otro componente importante de la estrategia de Data Analytics, ¿no? Es el ciclo de vida de los datos, ¿no? ¿Cómo me aseguro de que los datos desde el origen hasta el fin, ¿no? Eh, fluyan de forma correcta, tengan los controles necesarios, se asigne un responsable por dominio de información. Me voy a parar un poquito antes que nos quedemos sin tiempo, ¿no? La infraestructura de los datos, ¿no? ¿Dónde es que cuál va a ser el ecosistema que finalmente me va a permitir em, soportar todo esto, todo este procesamiento, toda esta, eh, digamos, toda esta tecnología, no solo para el procesamiento de los datos, sino para la creación de modelos, no sino para la ingeniería y para el autoservicio, ¿no? El objetivo es que los colaboradores puedan acceder a la información, pueda exista un único repositorio donde yo pueda, obviamente con los permisos necesarios, ¿no? Eh, Necesito ver a los clientes de la empresa. Si yo tengo permiso, me va a listar los clientes de la empresa. Por atrás, para mí como colaborador, no necesariamente me interesa de dónde sale la información, porque esta ya ha sido certificada, nuevamente el gobierno de datos ya ha sido certificada, y ahí yo me aseguro de que esta es la información validada, ¿no? Por toda esta estrategia de data analytics, ¿no? Y finalmente una arquitectura de datos que es diferente a la infraestructura. La arquitectura de datos son estos modelos, son es finalmente cómo se va a almacenar la información y cómo es que yo voy a preparar todas estas capas, ¿no? Para que conversen entre sí y pueda responder consultas de los colaboradores, ¿no? Em, Algo súper importante dentro de una estrategia de Data Analytics también es cómo eh, transformamos a los colaboradores. Porque finalmente nosotros vamos a generar, por un lado, vamos a poner los datos que van a estar disponibles para los colaboradores. Lo que esperamos es que ellos generen nuevos productos, generen nuevos servicios, analicen la información, ¿no? Pero el trabajo no es simplemente poner la data a disposición, sino el trabajo eh, de lo que se llama alfabetización de datos o data literacy, es elevar el nivel, los skills necesarios de los colaboradores, no solo del equipo de Data Analytics, sino de toda la empresa, de todos los consumidores de información, para que puedan poder, eh, perdón, para que puedan usar de mejor manera la información, ¿no? Ahora, no todos van a ser ingenieros de datos, no todos van a ser científicos de datos, que es lo muy sexy ahorita, ¿no? No todos van a programar en Python, ¿no? Entonces tenemos que definir roles. Y eso se va a definir con los líderes, ¿no? Tenemos que hacer ahí una evaluación de, ok, a Juan Carlos Veré, según el área donde está y según el rol y según las capacidades que tiene, ¿no? Él tiene ahorita, él no sabe estadística, ¿no? Y según lo que se ha definido, va a ser un científico de datos. Ok, necesitamos capacitarlo en estadística, que puede ser un científico de datos, ¿no? Y tenemos que construir ahí una ruta de entrenamiento, ¿no? Bueno, acá obviamente no es para revisar todo esto a detalle, sino lo traía como ejemplo de los posibles roles que van a existir dentro de las empresas, ¿no? El analista de datos, los consumidores de información, el científico de datos, el científico de Machine Learning, el ingeniero de datos que les mencionaba hace un momento, ¿no? No quiero quedarme sin tiempo. Se ha avanzado un poquito rápido en estas dos.
Em, Como resumen y algunos tips, ¿no? Hablar de inteligencia artificial es hablar de datos. Definitivamente, si hablamos de inteligencia artificial, tenemos que hablar de datos. Como les mencionaba en la segunda diapositiva, ¿no? La base de todo son los datos. Si no hemos trabajado en una estrategia de data, nuestra estrategia de inteligencia artificial no va a funcionar. Les comentaba también que necesitamos una estrategia de data y analytics siempre alineada a los objetivos de negocio. Esto es clave. Y esto es donde muchas veces se falla. ¿Y por qué a veces se falla? Porque estos equipos de data y analytics muchas veces nacen dentro de la área de tecnología. Y hay a ver, no estoy diciendo de que porque no están dentro de tecnología van a fallar, sino que a veces hay una desconexión entre lo que se pide por tecnología y los objetivos de negocio. Y nos centramos mucho en los juguetitos, en el Data Lake, en el modelito, en el Power BI, y no estamos alineados a los objetivos de negocio. Entonces, siempre estar alineados a los objetivos de negocio. Y amarrado a esto está siempre medir el valor aportado al negocio. Esta es una de las partes muy complicadas, ¿no? ¿Cómo mido el valor que me está generando este modelo, ¿no? Que he implementado? ¿Cómo mido el valor de esta data que finalmente he podido consolidar y estoy poniendo a disposición de los usuarios? Finalmente, tenemos que medir, sea en usar dólar o en eficiencias, ¿no? Lo que estamos aportando al negocio. Siempre acuérdense de medir eso. Y, y nuevamente, Charo, respondiendo a la pregunta de por qué falla, yo diría que una de las principales razones es porque se deja de lado a las personas, ¿no? Siempre esto tiene que ir amarrado y siempre una estrategia de Data Analytics tiene que ir amarrada de un programa de gestión del tiempo, ¿no? Finalmente, este es un cambio que estamos implementando, esta es una nueva forma de hacer las cosas y siempre tenemos que implementar una gestión del cambio y, como mencionaba en el slide anterior, mejorar las capacidades de los colaboradores, ¿no? Que es parte de lo que te dice el proceso de gestión, ¿no? Si finalmente tú vas a cambiar, tú le estás diciendo a los colaboradores que cambien su forma de trabajar, tienes que darle los nuevos skills, las nuevas herramientas, lo tienes que entrenar en las nuevas herramientas que pueda utilizar. Eso es todo lo que tenía por hoy. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora le damos paso a la asesora comercial para que pueda... Perdón, estaba con perdón, Marianela, estaba con el micrófono en mute, no me había dado cuenta, disculpen. Bueno, gracias Juan Carlos por tu presentación, muy interesante. Estamos esperando las preguntas de los participantes. Mientras tanto, le pido a Marianela que por favor nos comente cómo es la estructura del programa de Data NEI de UTE. Gracias, Marianela. Gracias, Charo. Permítame compartir mi pantalla, por favor. Perdón, un ratito. No sé qué ha pasado. ¿Pueden ver mi pantalla? Se ve el CRM. Ahora Ahora sí. Ahora sí. Ok. Perdónenme. Ok. Perfecto. Buenas noches con todos. Pues desde el área comercial nosotros buscamos para este programa a todos aquellos profesionales graduados de cualquier carrera universitaria con al menos 5 años de experiencia en empresas del sector privado o público en roles de liderazgo en las diferentes áreas del negocio. También hay investigadores y personal científico vinculados a la problemática de proveer datos ciertos para la toma de decisiones en un mundo corporativo o de gobierno. ¿Y qué aprenderán en este programa? Pues van a aprender a identificar problemas comunes de calidad de datos y adquirir competencias básicas de análisis orientado a la mejora continua.
Así también a identificar las fuentes de datos que componen el activo de las empresas y que sostienen la toma de decisiones. También a diseñar productos de datos, casos de uso que agreguen valor a los activos de datos de la empresa, utilizando las tecnologías analíticas apropiadas en cada caso, y a reconocer la necesidad de aplicar políticas de gestión y gobierno de datos para asegurar la calidad, la seguridad, el cumplimiento de la normativa legal y la protección de la privacidad de las personas. En cuanto a la inversión regular de este programa es de 15.800 soles, pero a todos los asistentes el día de hoy se les va a ofrecer un beneficio especial que el día viernes nos estaremos comunicando con ustedes para indicarles cuál es. El inicio de clases es el 15 de julio, la modalidad es live online y la frecuencia de este programa son los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Ahí están mis datos y los de mi compañera por cualquier consulta que ustedes necesiten hacer. Muchas gracias. Gracias, Charo. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias, Marianela. Y ahora sí pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver aquí en el chat. Juan Carlos, tenemos una pregunta. ¿El alcance del Chief Data Officer podría incluir la definición de la estrategia de la organización? Usualmente al escuchar los objetivos de la organización, siempre he percibido que se persigue una sola cosa, que es la rentabilidad igual o será asociado a vender más con el menor costo. Gracias y muy interesante tu presentación. Gracias, Charo, por la pregunta y a la persona que la realizó. A ver, muchas veces esos roles de CDO, ¿no? El Chief Data Officer, comienzan, como mencioné, dentro del área de tecnología, ¿no? Es decir, en una tercera o cuarta línea, ¿no? Pocas veces se crea debajo del gerente general, ¿no? Y va a tener un sitio, eh, digamos, en la gerencia de primera línea, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es, como mencioné hace un momento, mostrar la generación de valor. Porque esto se va a generar o dentro de tecnología o dentro de algún área de negocio y poco a poco va a ir escalando conforme vayamos generando valor, ¿no? Finalmente, a menos que seamos una ONG, las empresas, el objetivo es generar valor, ¿no? Ya sea a través de menos gastos o más ingresos, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que ir en esa línea, ¿no? A través del estudio de Data Analytics. No es solo voy a hacer el Data Lake, voy a hacer el modelo porque es interesante, ¿no? Siempre alineado a un objetivo de negocio. Con respecto a la participación, ¿no? El CDO en los objetivos de la empresa, em, yo diría que va a depender mucho del tipo de empresa, ¿no? En una empresa que está en una transformación digital, en pleno proceso de transformación digital y que se está embarcando hacia el mundo digital, yo creería que sí, ¿no? En una empresa que ya pasó por esto, aún comenzado, diría que es mucho más difícil. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí hay otro asistente, no nos dice su nombre, pero solicita si puedes ampliar dentro del tiempo disponible el segundo slide de los roles de Data y Analytics. El segundo slide, ya, debe ser el... ok. Voy a poner un segundo. Ya, déjame ver. Ok. Este es el primero, que habla sobre los roles en un equipo de Data Analytics. Ahora, algo muy importante. Ya, no hagan un copy-paste de esta información o de la información que vean, que encuentren en las distintas fuentes que pueden consultar.
Esto va a depender mucho de la madurez de sus organizaciones y el tamaño también de sus organizaciones. Yo, por ejemplo, cuando he estado en Credit Corp Capital, ya el grupo Credit Corp, no necesariamente tenía eh, o existían los mismos roles que existían en el BCP, ¿no? Otra empresa con otro tamaño, con otras necesidades, con otro nivel de madurez. Por acá estábamos comenzando, por acá ya tenían kilómetros avanzados, ¿no? Entonces tenían otros roles, ¿no? No es un copy-paste de que estos roles, bueno, voy a pasar la otra, de que estos roles sí o sí los tengo que implementar. Va a depender mucho del nivel de madurez de sus empresas y eso lo van a aprender en el programa. Muchas gracias. Bueno, la próxima la pregunta la voy a responder yo porque tiene que ver con la cuestión académica de UTEC. José Rojas consulta que quiere más información sobre la carrera de Ciencia de Datos. Entiendo, José, que te refieres a la carrera de pregrado de Ciencia de Datos. Esa es una carrera que nosotros estamos en la escuela, la academia está dentro del contexto de la escuela de posgrado. Así que en principio no te podemos dar información sobre las carreras de grado, pero sí te puedes dirigir a las oficinas de atención a los alumnos de la Universidad de UTEC, donde te podrán informar. Lo que conozco de la carrera de Ciencia de Datos es que tiene la carrera de pregrado tiene un programa muy bien armado, una currícula excelente, pero entiendo que son 4 o 5 años de estudio, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, ¿en qué se diferencia el Big Data con el Data Science? No, son dos conceptos completamente diferentes. Big Data es un término genérico que empezó a surgir cuando, bueno, porque aparecieron las tecnologías, porque cambiaron una serie de factores en la forma que se manejaban los datos, explotaron los datos y empezamos a tener grandes cantidades de datos. Entonces, Big Data quiere decir un montón de datos, guardados pues en servidores propios o puede guardarlos en tecnología de nube o guardados en algún lado, pero el tema es que tienes muchos datos. Y ciencia de datos es un oficio, una disciplina, que encara el análisis de datos con una metodología precisamente científica, es decir, donde lo importante es la formulación de la hipótesis y el encontrar un resultado que sea potencialmente útil para las personas que están trabajando y resolviendo esos problemas, ¿no? Es decir, son dos conceptos. Big Data es un término que se usa para decir, tengo muchos datos. Y ciencia de datos es una disciplina, que es la que de alguna forma formamos en UTEC, en la Academia de Ciencia de Datos y Inteligencia Artificial. Y tenemos ahora una pregunta de David. Buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre analista y científico de datos? Si uno desea empezar en análisis de datos, ¿cuál sería el orden en herramientas como Python, SQL, etcétera? Juan Carlos, ¿qué te parece? Una pregunta complicada, porque no hay mucho orden. A ver, estamos en cero, ¿no? Yo diría comencemos por lo básico que es la estadística, ¿no? Antes de Python, antes de meternos a programar, yo creo que cualquiera de los que estamos acá podemos meternos a programar. Pero si no entendemos los conceptos básicos de estadística, No, no. no. Porque no somos desarrolladores de software, somos Exactamente. interpretadores de datos. Entonces, la estadística es fundamental. Por eso nuestro programa empieza con tiene una materia que se llama Estadística para Ciencia de Datos. Es fundamental. Coincido 200% con Juan Carlos. Así que bueno, empecemos por la estadística y después iremos incorporando las herramientas, porque Juan Carlos, ahora las herramientas, la programación va a desaparecer. Si una ChatGPT le puede pedir, el otro día me olvidé una función de R para, no me acuerdo qué quería estar programando, y no me la acordaba. Entonces le escribí en castellano a ChatGPT, quiero calcular tal cosa con un gráfico asociado de tal otra, y al rato tenía el código. Entonces, digamos, la programación es lo de menos, ¿no? Sí, efectivamente ya ahora la programación va a desaparecer y en el primer slide que mostré, ahí olvidé mencionar de que uno de las áreas con mayor impacto
visto, ¿no? Por la inteligencia artificial justamente es la generación de código, ¿no? Y esto se ve bastante en bancos y en empresas de tecnología, ¿no? Entonces ahí las oportunidades que hay son bastantes, ¿no? Hay bastante, nos va a ahorrar bastante tiempo en la generación de código, ¿no? Y bueno, obviamente los beneficios económicos que eso traiga, ¿no? Pero efectivamente yo creo que ahí la programación va a desaparecer, pero sí aún va a requerir un peer review, ¿no? Digamos, que ahora va a ser generada por la inteligencia artificial y el peer review se va a hacer. Bueno, ¿no? Exactamente. Entonces, lo más importante es, los científicos de datos somos generadores de respuestas, pero para ser generadores de respuestas tenemos que tener muy buenas preguntas. Así que primero hay que saber formular buenas preguntas y después trabajar desde la estadística, desde conocer el negocio para armar los modelos. Bueno, y aquí hay otra última pregunta, Juan Carlos, a ver si tú tienes alguna respuesta. Que la consulta tiene que ver con, es para Enzo, que Enzo pregunta, para los que están en el ámbito de las relaciones institucionales y la comunicación empresarial, entiendo, ¿cómo los ayudaría la gestión de datos? O el hecho de trabajar con data especializada, ¿no? Es decir, ¿para qué alguien del equipo de comunicaciones podría utilizar los datos? Bueno, yo creo que esta es una de las áreas donde también más se va a aprovechar esta tecnología como la inteligencia artificial generativa, ¿no? Justamente para las comunicaciones, ¿no? Para la generación de comunicaciones, ¿no? Ahora, no sé si han visto esta tecnología de Microsoft que integra la inteligencia artificial, al que todos conocemos, que es el Teams, que es el Word, ¿no? Y toda la suite, ¿no? Y automáticamente te sugiere cómo responder un correo, te da resúmenes de las reuniones, ¿no? Entonces, si a esos modelos los alimentamos con información interna de la compañía, yo creo que de comunicaciones va, va a ser una de las más beneficiadas, ¿no? Y Pero también, bueno, también contenido, ¿no? Redacción de contenido también. sí. Muy bueno. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Hay una pregunta, Marianela, ¿tú sabes cuándo se va a compartir la presentación? Pregunta Omar. La presentación la debemos estar compartiendo el día viernes, esa grabación. Bueno, entonces muy bien. Nada más por hoy. Juan Carlos, nuevamente muchísimas gracias por tu participación. A todos los participantes esperamos que les haya gustado, esperamos que se entusiasmen con la idea de estudiar ciencia de datos. Realmente uno suma muchas millas a su carrera profesional generando este tipo de habilidades que hoy ustedes las eligen libremente como una forma de crecer profesionalmente, pero dentro de poco tiempo van a ser mandatorias para el ejercicio de cualquier profesión. De hecho, a mí me tocó trabajar en la estrategia de datos del Estado peruano cuando se hizo este proyecto, que es muy bueno, consúltenlo, y en el capítulo de gestión del talento, una de las ideas era que todas las carreras de pregrado tuviesen una formación, al menos básica, en ciencia de datos, porque ni un médico, ni un abogado, digamos, nadie puede carecer hoy en día de un talento analítico que le permita analizar la realidad tomando decisiones certeras. Así que entendemos de que esto ya no va a ser más algo optativo que lo podemos saber o no saber. Así que creo que los que tomen la delantera y se adelanten al requerimiento, van a sumar muchos puntos a su carrera. Y les pedimos, por favor, que contesten la encuesta porque para nosotros es sumamente importante. Nuevamente, gracias. Como leí la otra vez, ¿no? La inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, sino va a reemplazar al ser humano que no utiliza la inteligencia artificial. Exactamente. Gracias, Ay, Charo, nuevamente por la invitación.
¿Qué libro de recomendación para Data Analytics? Mira, si te anotas en el programa vas a cansarte de leer, porque es realmente abruma la cantidad, abruma, y una de las tareas, el desafío más grande que tenemos los profesores, y Juan Carlos, que también es profesor igual que yo, es seleccionar la bibliografía para que sea digerible por los alumnos. Es realmente, de todas las tareas, elegir la buena bibliografía es, creo, que una de las cosas que más tiempo nos lleva. Así que bueno, te esperamos en el programa de ciencia de datos. Bueno, muchos cariños para todos, que les vaya muy bien y espero verlos también en las clases. Adiós. Hasta luego. Gracias, Muchas buenas gracias, noches. Marianela, y todos los asistentes. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.